Festejad a Jerusalén, gozad con ella todos los que la amáis, alegraos de su alegría los que por ella llevasteis luto, mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos. Isaías 66. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos aquí en Radio Anglicana. Bueno, estamos con Lucas, el evangelista de la ternura de Dios, y les había encomendado que por favor se prepararan el texto de Lucas 10, 25, 37, que es la parábola del buen samaritano, y bueno, habíamos hecho una muy breve introducción. Hoy quiero plantearles continuar con la situación como solemos hacer con los otros textos que hemos hecho hasta ahora, la situación de la perícopa en el conjunto del Evangelio. Pues bien, la parábola del buen samaritano, enmarcada en el capítulo 10, en esos versículos 25 al 37, se halla colocada en el interior de la narración del viaje de Jesús desde Cafarnaún a Jerusalén. Como la mayoría de fragmentos de esta sección, esta parábola pretende darnos una enseñanza. Quiere ayudarnos a descubrir quién es nuestro prójimo y explicarnos la manera cristiana de comportarnos con él. Bien, la narración va precedida de una discusión entre Jesús y un maestro de la ley. El maestro, tal vez queriendo lucirse, dirige una pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bien, mediante la parábola Jesús le recordará que el único camino es la práctica de la misericordia. Si observamos bien nuestra Biblia, veremos que la narración que estamos analizando está rodeada de textos referidos a la oración. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, en el versículo 2. En la narración de Marta y María, versículos del 38 al 42. Y la presentación del Padre Nuestro en el capítulo 11, versículos 1 al 4. La posición de la parábola entre todos estos textos referidos a la plegaria nos da ya una primera lección. Para descubrir la realidad de nuestro prójimo y ser capaces de ver en él a Jesús que sufre, es necesaria una vida de plegaria, una vida acostumbrada a ver la realidad de la humanidad y de las cosas con los ojos de Dios. El término oración, en la acepción que del mismo realiza la Sagrada Escritura, es un poco más amplio que nuestro concepto de plegaria. Implica también el análisis de la realidad, la confrontación, la lectura creyente de los hechos, la denuncia profética, etc. Los elementos del texto, sería bueno que en este caso quizá lo tuvieran delante. Vamos a ir viendo, lo he desgajado en unos cuantos puntos y unos 6 puntos, 6 elementos que se podrían haber escogido otros, pero por no destriparlo demasiado el texto. El primero sería Jericó, ¿vale? La ciudad de Jericó, que estaba situada en una zona fronteriza. Esta ubicación implicaba el acuartelamiento de una guarnición militar relativamente importante, la existencia de un puesto de aduanas, la presencia de un floreciente comercio entre diversos países,
la existencia de vías de comunicación para favorecer los intercambios comerciales. Jericó, pues, era una ciudad cosmopolita y bastante secularizada. En este sentido, podríamos decir que era en gran parte, tampoco hay que generalizar, una ciudad de diversión. Bien, el segundo elemento, los bandidos. El camino que desde Jerusalén conducía a Jericó era, en tiempos de Jesús, parece ser muy inseguro. La gran cantidad de pequeñas cuevas existentes en la zona eran un buen refugio para los salteadores. Además, el aspecto desértico y árido de la región hacía de aquella zona un lugar solitario. Por aquella vía pasaban numerosos peregrinos en dirección a la ciudad santa, a la vez que era transitada por numerosas caravanas comerciales. Todas estas condiciones favorecían la presencia en los alrededores del camino de bandas de ladrones que asaltaban a los peregrinos y a las caravanas comerciales. La presencia de asaltantes en los bordes de los caminos no era casual. La gran cantidad de impuestos que los judíos debían pagar al dominador romano implicaba un continuo empobrecimiento de la población que repercutía asimismo duramente sobre las clases más desheredadas. Muchas personas, habiéndolo perdido todo, no tenían otra alternativa que echarse al monte, como decimos aquí, y buscarse la vida. De esa manera, los caminos de Judea se iban poblando de malhechores. Pero como les decía antes, hubo épocas en las que los salteadores estaban en connivencia con el poder romano o con los mismos gobernantes judíos. Eso significaba que los gobernadores toleraban los robos a cambio de recibir parte del botín. Vamos, una joya. En fin, que es importante tener en cuenta esta última observación. El mal de nuestro mundo no se debe solamente a causas personales, se debe principalmente a causas estructurales. Si aquellos hombres eran ladrones, no se debía a una maldad intrínseca que hubiera en el interior de su persona. El hecho de convertirse en ladrones venía provocado por una situación social fuertemente injusta y el desgobierno de unos dirigentes que buscaban ante todo su propio enriquecimiento. Así pues, hermanas y hermanos, los ladrones que asaltan a nuestro hombre, a nuestro protagonista, tal vez no fueran ladrones por cuenta propia, sino que podían serlo por cuenta ajena, es decir, en connivencia con el poder romano o con los gobernantes judíos. Observemos la dureza del asalto perpetrado por estos bandidos contra el hombre que desciende de Jerusalén a Jericó. Y dice, lo asaltaron, lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Otro elemento, el sacerdote. En nuestra iglesia, un sacerdote, un pastor, se le presupone que es por vocación. Cuando un joven se siente llamado al sacerdocio, al pastoreo, acude al seminario y durante unos años discierne su vocación. Más tarde, si es considerado apto para ese ministerio, recibe la ordenación. Pero en tiempos de Jesús las cosas no sucedían de esta manera. Como bien sabemos, un hombre era sacerdote no por vocación, sino por nacimiento. Los hombres que nacían en determinadas familias de Judea eran sacerdotes, independientemente de si tenían vocación o no. Los sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví y descendían de la familia de Aarón. Primera de Crónicas 24:1, allí lo pueden ver. Entre ellos, la función de dirección suprema era ocupada por el sumo sacerdote descendiente de la familia de Sadoc, Ezequiel 46 y Primera Crónicas 24:3. Así pues, la función del sacerdote en general se reducía a trabajar durante 2 semanas al año en el templo y asistir además a las funciones más solemnes del culto, especialmente a las celebraciones del tiempo pascual. Durante el resto del año
Bueno, pues vivían en su pueblo natal, trabajando en un oficio concreto, presentaban la ley de Dios al pueblo, muchas veces enseñaban las primeras letras a los niños, impartían bendiciones y ejercían una función de docencia y consejo entre las gentes del pueblo. Para poder participar en la liturgia del Templo de Jerusalén se requería de los sacerdotes un elevado estado de pureza exterior. Por eso, antes de oficiar, los sacerdotes no podían haber tocado sangre, ni haber estado en contacto con enfermos, ni mucho menos haber tenido contacto con algún muerto. Debían evitar a toda costa la relación con cosas sucias o con determinados animales. Tampoco debían contactar con personas que no conocieran bien de antemano. Mantener un estado de exterior, de pureza de este grado tan estricto, no era nada fácil. Por eso, en el Antiguo Testamento, en Levítico 11, del capítulo 11 al capítulo 16, y otras leyes especiales vigentes en tiempos de Cristo, establecían complejas normas para salvaguardar el estado de pureza: lavarse continuamente las manos, realizar repetidas abluciones con agua, lavar minuciosamente las ollas y utensilios que se habían utilizado, mantener la mirada en dirección al suelo, etc. Marcos cita un ejemplo referido a los fariseos en el capítulo 7, versículos 3-4, que ilustra esta situación. La actitud del sacerdote respecto del hombre malherido nos la presenta el texto mediante la utilización de dos expresiones. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Al verlo, la significación es muy sencilla. El sacerdote vio con sus ojos, es decir, se dio cuenta perfectamente del estado en que se encontraba aquel pobre desgraciado. El segundo dio un rodeo y pasó de largo. Esta actitud es especialmente significativa, tan significativa que Lucas utiliza un verbo griego muy especial. Este verbo en todo el Nuevo Testamento aparece únicamente 2 veces, y las 2 en la parábola del buen samaritano, en el versículo 31 y el versículo 32. Fuera del Nuevo Testamento, este verbo no aparece en ningún otro escrito de lengua griega. Este dato nos permite afirmar que el verbo es una creación propia de nuestro evangelista, lo que demuestra una vez más su vasta cultura y capacidad literaria. La palabra que inventa, entre comillas, que inventa Lucas para describir la actitud del sacerdote se compone de 3 partes. Un verbo precedido de 2 preposiciones. El verbo significa ir hacia, o sea, el sacerdote, habiendo visto al hombre asaltado, decide seguir su camino, pero la forma en que el sacerdote decide continuar nos viene indicada por las 2 preposiciones antepuestas al verbo. La primera proposición es delante de y la segunda al lado de. Es decir, el sacerdote se ha dado perfectamente cuenta de la situación del hombre malherido, se ha acercado y lo ha observado por delante y por los lados, ha constatado bien la situación crítica en que se halla aquel hombre, pero, a pesar de haberlo contemplado, yaciendo en el suelo, lo abandona y se marcha. El sacerdote conocía la ley y sabía con toda certeza lo que es la misericordia. Entonces surge esta pregunta, ¿no? ¿Por qué abandona a aquel hombre? Seguramente no lo abandonó por malicia moral o por maldad. Tampoco lo hizo probablemente por comodidad. Recordemos que el sacerdote, para oficiar las funciones sagradas, debía encontrarse en un estado perfecto de pureza externa. Si aquel sacerdote tocaba al hombre malherido, quedaba impuro y no podía oficiar el culto litúrgico, pues fíjate tú, después de tanta preparación. Entonces el hombre asaltado era un desconocido, estaba apaleado y medio muerto, seguramente sangraba. Cualquiera de estas causas era suficiente para hacer que el sacerdote evitara a toda costa el contacto con el hombre. Si lo tocaba,
quedaba impuro y no podía oficiar en la liturgia. En fin, que para el sacerdote los preceptos externos de la ley son más importantes que la práctica del amor y la misericordia. Nos quedamos aquí, se nos ha echado el tiempo con el sacerdote, me he enrollado y me he alargado más de lo que esperaba. Seguiremos con los otros personajes del texto, así que me despido, que se me echa el tiempo. Queda aquí para ustedes el presbítero Francisco Javier Izquierdo de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, en España, y les pido que una vez más se unan conmigo en esta oración. Señor, que reconcilies contigo a la humanidad por tu palabra hecha carne. Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe viva y entrega generosa a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues nada, solamente me queda convocarles a la próxima emisión de su programa Crecer Juntos. Seguiremos con el buen samaritano. Y nada, aquí nos encontraremos. Y no olviden, hermanas y hermanos, que todo es gracia. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.